Capítulo 12. Las dos grandes señales. Introducción. En este capítulo veremos un conflicto espiritual remarcable, mucha guerra espiritual. Los ángeles de Dios, con Miguel a la cabeza, peleando contra Satanás y sus demonios, a favor del pueblo de Dios, Israel. Apocalipsis 12:7 al 16. Daniel 12:1. Es también un capítulo lleno de simbolismo, como dice R. A. Taylor. Esta es la primera de varias visiones que forman un interludio entre las 7 trompetas y las 7 copas. Estas revelan más detalles de la lucha entre el bien y el mal en el cielo y sus efectos consecuentes sobre el pueblo de Dios en la tierra. Estas señales o símbolos nos ayudarán a entender realidades espirituales. Veremos acerca del furor del diablo que, al verse arrojado a la tierra, 12:9, se vengará en los no creyentes, 12:12 y buscará el destruir al pueblo de Dios de aquel tiempo, 12:13, 14, 17. Veremos acerca del favor de Dios hacia Israel, protegiéndoles del mal, 12:6 al 16. Veremos acerca del regocijo que habrá en el cielo, cuando el diablo sea por fin echado a la tierra, y deje de acusar a los hermanos, 12:10 al 12. Veremos a continuación cómo empieza el capítulo acerca de una mujer revestida del sol. ¿Qué será ese misterio? Este capítulo, por tanto, está impregnado de un gran simbolismo a fin de que podamos entender cosas que ya ocurrieron, versículo 2, y cosas que están por ocurrir. Veremos que lo importante no es el tiempo, ya que Juan está viéndolo todo desde la perspectiva celestial, que es eterna, sino los acontecimientos en sí, que de seguro acontecerán en su tiempo aquí en la tierra. A este respecto, me gustaría citar aquí a Ray Calle Stedman. A fin de entender este capítulo, debemos recordar que las escenas terrenales que nos enseña lo hace desde un punto de vista celestial. En el capítulo 4 Juan fue llevado al cielo y le fueron mostradas todas las cosas que se mencionan entre los capítulos 4 al 19. Cuando se contemplan los acontecimientos terrenales desde la panorámica celestial, el tiempo no es nunca un factor y no se trata de una cuestión de secuencia o de cronología, sino simplemente de acontecimientos. En este capítulo tenemos una observación telescópica del conjunto de los acontecimientos que estaban muy distanciados por el tiempo. Desde el punto de vista celestial, se nos muestra lo que sucede y no cuándo sucede. Si puede usted acordarse de eso, el capítulo tendrá sentido. Y por último, lo más significativo de todo, veremos cómo Dios de nuevo, y después de tanto tiempo, vuelve a ocuparse de su pueblo, Israel. Esto último en el contexto de las cosas que sucederán después de estas. Comentario. Versículos 1 y 2. La mujer revestida del sol. Versículos 1 y 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Por un momento, volvamos al final del anterior capítulo, para que podamos entender mejor todo el contexto de lo que está viendo Juan. 11:19, el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Estamos en el contexto del toque de la séptima trompeta, cuando se anuncia la inminente consumación del misterio de Dios. 10:7, es decir, cuando el reino de este mundo empieza de facto a pasar a las manos de Dios y de su Mesías. 11:15. En 11:19, vemos la manifestación del poder de Dios actuando desde el templo del cielo. Cuando eso ocurre, inmediatamente tiene esto repercusiones en el mismo cielo y en la tierra. De repente, en el contexto de la manifestación del poder de Dios, Juan ve una gran señal. Él mismo lo dice. La palabra señal da la clave para interpretar lo que sigue a continuación. Será simbólico. Es como soñar un sueño, el cual tiene que ser interpretado, dice MacArthur. La señal es un símbolo que representa algo diferente al símbolo mismo. Esta es la primera de 7 señales en la segunda mitad de Apocalipsis. Dice Batman lee, las señales aparecen para decir a las gentes lo que hay que esperar que ocurra. Esa gran señal no la ve en la tierra sino en el cielo. El griego original dice, en el cielo abierto. Por lo tanto deducimos que esa gran señal muestra algo muy concreto y real que está por ocurrir, y que ocurrirá seguro. Además será en la tierra, y no en el cielo. De versículo 3 y 13, la gran señal. Lo que de Juan es una mujer revestida del sol, cubierta del todo por el sol. Jesucristo es nuestro sol de justicia. Malaquías 4:2. Por lo tanto, esta mujer ha sido justificada por Jesucristo. Tiene la luna bajo sus pies. Significa que tiene poder sobre lo que representa la luna. ¿Qué representa? La luna solo se ve durante la noche. La noche representa las tinieblas. Las tinieblas son a Satanás lo que la luz es a Dios. Muchos comentaristas llegan a la misma conclusión al disertar sobre lo siguiente. De acuerdo con el sueño de José, ver Génesis 37:9 y 10, el sol representaba a Jacob.
y la luna Raquel, su mujer, pues Raquel era la madre de José. Las 11 estrellas serían los 11 hermanos de José y la 12ª estrella sería José. No obstante, estoy de acuerdo con Francisco La Cueva cuando dice que le extraña que Raquel esté representada debajo de los pies de la mujer, siendo como fue la esposa querida y deseada de Jacob. Así que llegamos a la siguiente conclusión, tal y como dijimos, el hecho de que la mujer esté bañada por el sol, significa que ha sido salva, y por tanto, revestida de la justicia del único que salva y justifica, Jesucristo, nuestro sol de justicia. Las 12 estrellas a modo de corona sobre su cabeza, no pueden ser sino la representación de las 12 tribus de Israel, con sus 12 discípulos escogidos de Jesús. Ver Mateo 19:28, que representa la nueva dispensación de la gracia. Y, ahora bien, la luna bajo sus pies, no es, evidentemente, Raquel, la esposa de Jacob, ya que el sueño que tuvo José, era de José, y para José. La luna aquí, visto que está bajo los pies de esa mujer exaltada que no puede ser otra cosa sino el Israel salvo, no olvidemos que Juan ve una gran señal, tiene que ser la representación de los males, engaños, falsas religiones, brujerías y obras de Satanás, y de los hombres impíos, que atentan contra el sol, que es Jesucristo, y contra el Israel de Dios. No olvidemos que el Islam está representado por una luna. Aquí la luna está bajo los pies del Israel de Dios. La mayor parte de las naciones con las que entraron los hebreos en contacto eran adoradoras de la luna. En Ur de los caldeos, de donde por cierto salió Abraham, de Harán, en Canaán, en Egipto, donde sacrificaban un cerdo durante la luna llena, Heterodoxo 2:47. En los templos paganos, la luna era frecuentemente representada bajo el símbolo del creciente o mediante una estatua de aspecto humano. Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, Vila Esquan. Solo cuando la mujer, Israel, la hija de Seón, esté revestida por el sol de justicia, Cristo, tendrá poder para pisar la luna, el mal. Este Israel representado por esa mujer vestida del sol, es la verdadera hija de Seón, el Israel de Dios del Antiguo Testamento y del tiempo de Jesús, y el Israel de los últimos días, el que se salva en la gran tribulación. Ver Apocalipsis 11:1. Que el Israel esté representada por una mujer no es ningún asombro. Hay muchas escrituras que así lo representan. Ver por ejemplo Isaías 54. Escribe MacArthur. No es una mujer literal, sino una representación simbólica de Israel, que también se representó en el Antiguo Testamento, como prometida y esposa de Dios. Isaías 54, 5 y 6. Jeremías 3. 6 al 8, 31-32, Ezequiel 16-32, Oseas 2:16. El hecho de que esté vestida del sol alude a la gloria, la dignidad y la posición exaltada de Israel, el pueblo de la promesa que será salvo y recibirá de Dios un reino. La iglesia también está representada por una mujer, esta vez por una doncella desposada con su marido que es Cristo, Apocalipsis 19:7 y 8. La falsa iglesia, la gran ramera, también está representada por una mujer, 17:3 al 6. ¿Por qué Israel y no la iglesia? Porque viene el tiempo de Dios para Israel, y se acaba el tiempo de la iglesia en relación a este mundo, la cual ya haría algún tiempo que habría sido arrebatada a los cielos, cuando empiece el tiempo para Israel y ocurra lo revelado a través de la gran señal. El apóstol Pablo le habló de parte de Dios con claridad, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Romanos 11:25 al 27. La mención de la plenitud de los gentiles se refiere a los no judíos que han de ser salvos, y constituyen la mayoría de los miembros de la Iglesia de Jesucristo a nivel mundial. Así que, al final de la séptima trompeta, cuando se cumpla el misterio de Dios, Dios se ocupará de su antiguo pueblo, como sigue diciendo Pablo, hablando de los judíos. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11:28 al 29. Claramente nos dice la palabra de que Dios, porque los eligió y su elección es irrevocable, se ocupará de ellos especialmente a partir de los últimos días previos a la venida en gloria de su Mesías. Esa mujer no es la iglesia. Cristo Jesús surge de su pueblo Israel, no de la iglesia. Dice Stedman, algunos comentaristas afirman que simboliza a la iglesia, cuya imagen aparece al final de Apocalipsis,
como la esposa de Cristo, es decir, como una mujer. Pero es imposible que esta mujer represente a la Iglesia, porque la Iglesia no produjo a Jesús, sino que sucedió todo lo contrario. Fue el Señor quien dio origen a la Iglesia, y esta surge del costado herido de Jesús. Por lo tanto, este simbolismo no encaja con la imagen que nos encontramos aquí. Así es, si prestamos atención al capítulo 1 del libro de Mateo, allí nos muestra la Escritura la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque se pretende recalcar que el Mesías de Israel debía surgir de toda una genealogía que arrancara de Abraham, como padre de Israel, y que pasara por David, el rey de Israel por excelencia. Por tanto, Jesús el rey, surge de Israel, la mujer encinta. Digamos entonces que la Iglesia es producto u obra de Jesucristo, nunca al revés. Dicho esto, nunca olvidemos que Jesús de Nazaret era judío y descendiente de David para heredar las promesas que Dios le hizo a David, que de sus lomos saldría el Rey de Reyes y Señor de Señores. Acerca de Israel en relación a Cristo, declaró con lágrimas el apóstol Pablo: israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9, 4 y 5. Versículo 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. En esa visión, Juan veía que esa mujer, no olvidemos que era una señal, nunca algo literal, estaba dando a luz con intensos dolores. Lo primero que podemos pensar cuando leemos este pasaje es que se está refiriendo al nacimiento de Jesús en Belén, pero no es así. En primer lugar, y en el contexto del capítulo 12, es hijo varón, nos es presentado como rey que regirá las naciones con vara de hierro. Versículo 5. Sin embargo, Jesús no vino a este mundo 2000 años atrás como rey, aunque lo era, sino como siervo sufriente. Isaías 53. Como veremos, el sentido de este versículo 2 es el de darnos a entender que Jesús fue entronizado como rey a causa de Israel, y para el mundo entero. El contexto correcto para entender este pasaje es el que venimos viendo, el resultado del toque de la séptima trompeta, Apocalipsis 11, 15 al 19, cuando se cumple lo decretado en el Salmo 2. Sugiero leerlo detenidamente. Ante la rebelión de los pueblos y de sus dirigentes contra Dios, y lo establecido por él. Salmo 2, 1 al 3, el que habita en los cielos, responderá. Versículo 4. Dice que hablará a ellos, en su furor, y los turbará con su ira. Salmo 2:5. Compárese ese versículo con Apocalipsis 11:19. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El resultado inmediato después de la proclamación de juicio sobre las naciones y pueblos rebeldes, es el de hacernos recordar el pacto que Dios hizo con Israel. De ahí la mención del arca de la alianza o del pacto, en los cielos cuando se abre el templo de Dios en los cielos, de 11:19. Por ello el salmista declara de parte de Dios Padre: yo he puesto mi rey, que es Cristo, sobre Sión, mi santo monte. Salmo 2:6. Y a continuación, en dicho salmo sigue diciendo: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Salmo 2:7. Sabemos por el contexto que esta declaración se refiere a la entronización de Cristo en los cielos al lado del Padre, el día de su resurrección y ascensión a los cielos. Hechos 13:33, Hebreos 1:5, Hebreos 5:5. No obstante, no perdamos de vista el versículo de Apocalipsis 12:2, que estamos analizando. Estando encinta, clamaba con dolores de parto. Antes de cumplirse el dicho de Salmo 2:7, es decir, la entronización de Cristo en los cielos al lado del Padre, la mujer, el verdadero Israel de Dios de todos los tiempos, tenía fuertes dolores de parto. Los dolores de parto. ¿Qué son esos dolores de parto? Son varias cosas que forman un mismo ente. Los dolores de parto aludidos son la cruz, precedidos por los dolores del anhelo de la manifestación y victoria del Mesías por parte del Israel justo de tiempos anteriores. En cuanto a lo primero, dice Cair, no se trata aquí del nacimiento, por alumbramiento del Mesías. Juan no quiere decir el nacimiento, sino la cruz. La razón de esto se encuentra en el hecho de que esté continuando su exposición del Salmo 2, comenzada en la visión de la séptima trompeta. En el Salmo, no es su nacimiento, sino su entronización en el monte Sión, cuando Dios se dirige al ya ungido rey para decirle: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y le he dado el quebrantar a las naciones con vara de hierro. Salmo 2:7 al 9. Así pues, esos dolores de parto, no son sino los producidos por la muerte agónica en la cruz, en el mismo hijo que sufre por salir a la gloria, y por parte de su madre, Israel, que de sufrir a su hijo, después de morir, vendría la resurrección, y con ella, la victoria, la entronización como rey de Jesús de Nazaret.
Salmo 2:7. Muy acertadamente escribe John MacArthur. Israel, representado con frecuencia como una madre a punto de dar a luz. Capítulos Isaías 26:17 al 18, Isaías 54:1, Isaías 66:7 al 12, Oseas 13:13, Miqueas 4:10, Miqueas 5:2 al 3, Mateo 24:8. Había agonizado y padecido durante muchos siglos mientras anhelaba la llegada del Mesías para destruir a Satanás, el pecado y la muerte, así como para inaugurar su reino eterno. Concluimos al decir que el producirse el alumbramiento es la manifestación visible y tangible del Hijo victorioso, el león de la tribu de Judá que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Versículos 3 y 4, el gran dragón escarlata. Versículos 3 y 4, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, igual que vio una señal, la mujer. Ahora Juan ve otra, pero diferente, y también en el cielo. Ve al diablo, a Satanás el antiguo Lucifer, es el enemigo mortal de la mujer. Satanás, el cual se identifica como un dragón un total de 13 veces en el Apocalipsis. El dragón es identificado claramente 3 veces en V9 como la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ese gran dragón, nótese que la escritura lo trata de bestia y no de hombre, es de color rojo, del griego purros que significa rojo encendido. Está lleno de rabia y de odio. Ese mismo vocablo aparece en 6:4, cuando nos habla del color del caballo cuyo jinete tenía poder para quitar la paz sobre la tierra y que se matasen unos a otros. Esa es la misma esencia de Satanás, destrucción. El color escarlata es sinónimo del color de la sangre que ha vertido Satanás, porque ha sido un asesino desde el principio. Juan 8:44. Las 7 cabezas. Al profeta Daniel se le muestran cosas impresionantes. Leer todo el capítulo 7 de Daniel. Dios le mostró 4 imperios mundiales, a saber, el babilónico, 7:4, el medo persa, 7:5, el griego, 7:6, y finalmente el más fiero de todos, el romano, 7:7. Si prestamos atención, nos damos cuenta que la suma de las cabezas de las 4 bestias, que son imperios, de Daniel 7, suman 7. La cabeza significa autoridad y rango. Las 7 cabezas de las 4 bestias significan la autoridad del diablo sobre los imperios de la tierra. Primera de Juan 5:19. El mundo entero está bajo el maligno. No hace falta extendernos en comentar aquí que esa autoridad se la cedió el propio Adán al ceder ante su mujer cuando ésta fue engañada por el diablo. Las diademas sobre las cabezas indican realeza, a diferencia de la bestia anticristo, que también tiene 7 cabezas, Apocalipsis 13:1, pero que no tiene las diademas sobre ellas. El dragón, Satanás, si las tiene, porque es quien ostenta el mayor rango en el reino del mal. Los 10 cuernos. El cuerno es símbolo de poder y de fuerza. El número 10 indica perfección matemática. Así que los 10 cuernos indican poder y fuerza perfectamente administrados para el mal. Esto nos lleva de nuevo a Daniel 7:7, donde nos habla de la cuarta bestia que ve Daniel, que además de ser espantosa y terrible y en gran manera fuerte, tenía 10 cuernos. Sabemos que esa cuarta bestia representaba al Imperio Romano y a su prolongación hasta la venida de Cristo. 7:23. Comenta Balbor. Los ejércitos de Roma aplastaron toda oposición y extendieron el férreo dominio de los césares por todo el sur de Europa, oeste de Asia y norte de África. Estos 10 cuernos de esa cuarta bestia son a la par 10 reyes. 7:24. Que ostentarán el poder mundial por poco tiempo. Ver Apocalipsis 17:12. Así pues, el hecho de que Satanás, el gran dragón escarlata, tenga 10 cuernos, significa que llega a tener el poder terrenal completo sobre las naciones, especialmente por un tiempo. Veremos que lo hará a través de su enviado la bestia anticristo, Apocalipsis 13, versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Como bestia que tiene cola, con ella, y no con otra parte de su anatomía, arrastró a la tercera parte de los antiguos ángeles de Dios para ser los demonios. Lo hizo desde la retaguardia. Oura en griego significa tanto cola de animal como el término mencionado, es decir, no obligó, sino que sedujo. El tiempo del verbo que se traduce por arrastraba está en griego en presente continuo. Significa entonces que sigue engañando y seduciendo a los demonios.
aunque muchos solo le siguen a la fuerza. En cambio, el tiempo del verbo que se traduce por arrojo es el que se traduce literalmente al español. Significa que los demonios están en la tierra y en la vida de las gentes. Como dice Francisco La Cueva, así se indica que la maligna dominación de Satanás sobre los demonios continúa para inducir a estos secuaces suyos a que hagan constantemente daño a la humanidad, y especialmente para impedir el triunfo del plan redentor de Dios en Cristo. Énfasis del autor. Versículo 4b. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Tantas veces a lo largo de la historia Satanás ha intentado impedir la obra de Dios. Ya desde el huerto del Edén en el Génesis, engañando a la mujer, Caín matando a Abel, pervirtiendo a la humanidad con los demonios, y solo Noé y 7 más salvándose, impidiendo el nacimiento de Isaac por la esterilidad de Sara. Faraón, tratando de destruir toda la descendencia masculina, Éxodo 1:15 y 16, y un interminable etcétera. Llegamos al nacimiento de Jesús y el diablo intenta matarlo usando a un agente suyo, Herodes. Mateo 2:16. Herodes es un tipo de la bestia anticristo, por cierto. No obstante, no es eso de lo que habla este versículo en cuestión en cuanto al nacimiento de Jesús, sino específicamente de un ataque de Satanás contra él, en un momento muy decisivo y crítico de su existencia sobre la tierra. Según el contexto que estamos viendo, la mujer que es Israel estaba con dolores de parto, a punto de dar a luz. Hemos visto que dio a luz al hijo que iba a regir con vara de hierro a todas las naciones, a Cristo el Rey. De versículo 5. Por lo tanto, lo que quiere decir aquí la Escritura, es que Satanás estaba muy pendiente de que Cristo expirara en la cruz, para destruirlo en el infierno, ya que todo el pecado de la humanidad estaba en él. El diablo vio que ese era su momento para hundir para siempre a Jesús en el infierno, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Eso es lo que quiere decir este versículo entonces. El diablo esperaba devorar a Jesús, ansiosamente esperaba la muerte de Jesús en la cruz, para condenarlo para siempre en el infierno, ya que estaba absolutamente cubierto por todo el pecado de todos los hombres, porque él mismo se proclamó reo en vez de cada hombre pecador. El diablo creía que de este modo, al ser Jesús condenado a la cruz en vez de cada hombre pecador, tendría el derecho de tomarlo para sí y llevárselo al infierno al constituirse portador de todos los pecados. Pero en eso último, se equivocó completamente. Hubiera ido en contra de la justicia de Dios que Cristo, aun llevando todo el pecado de los hombres sobre sí, hubiera tenido que padecer eternamente en el infierno. El diablo no fue consciente de que la palabra enseña que el alma que peque, esa morirá. Ezequiel 18:20. Y Jesús no había pecado, por lo tanto, no podía morir eternamente. Cristo solo debía morir físicamente en la cruz, y eso era suficiente para pagar la justicia de Dios por el pecado de todos los hombres. Así que, eso que pretendía el diablo, no ocurrió sino todo lo contrario, ya que, dice la Escritura que Cristo, siendo el justo, la muerte no le podía retener. Ver HCHS 2:24. Al contrario, el diablo fue destruido por Jesús. Destruyó, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Hebreos 2:14, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Y Cristo nació por fin, nació a la gloria que un día dejó para venir a este mundo. Es el nacimiento del hijo de la mujer vestida con el sol. Por tanto, es la entronización de Jesús a la diestra del Padre, la exaltación del Hijo del Hombre. Mateo 28:18. El nacimiento del Mesías como Rey. Se cumplió entonces lo escrito en el Salmo 2:7. Mi hijo, eres tú, yo te engendré hoy. Capítulo Hechos 13:33. Hebreos 1:5. Hebreos 5:54. Versículo 5. El hijo varón. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios, y para su trono. Israel dio a luz a su Mesías. O dicho de otro modo, de Israel, y no de la Iglesia, como vimos, surge el Mesías de Israel y de la Iglesia. Este es el Cristo hombre, ya glorificado. Está destinado a ejercer un mando férreo a todas las naciones. Todavía no ha empezado. Hoy todavía el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. La pregunta que dirigiríamos a los amilenalistas y posmilenaristas es muy simple. ¿Por qué será necesario que Cristo rija con vara de hierro cuando vuelva en gloria? La única explicación es que, como dice la Escritura, Él reinará sobre las naciones que hayan permanecido sobre la tierra por 1000 años. Apocalipsis 20, y muchas cosas se deberán poner en orden todavía. Nótese que no rige ahora a las naciones, porque como dice la misma Escritura, y su hijo fue arrebatado para Dios, y para su trono. Es decir, el hijo de la mujer nació a la gloria, muy a pesar del diablo, y seguidamente fue arrebatado para Dios. Fue ascendido a los cielos,
Y como dice también en otros lugares de la Escritura, Cristo, el Hijo, está ahora sentado a la diestra del Padre en los cielos. Ver Hebreos 10:12, Colosenses 3:1, Primera de Pedro 3:22. Cuando regrese en gloria a la tierra, las cosas cambiarán. Posición preliminarista. Versículo 6. La mujer es resguardada, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después de decirnos que el Hijo ha sido llevado, junto a Dios, Cristo ascendido y glorificado junto al Padre, Juan nos vuelve a hablar de la mujer, Israel. Se produce un salto en el tiempo de aproximadamente 2000 años, el tiempo de las cosas que son, es decir, de la Iglesia. Este salto en el tiempo también lo podemos ver en Daniel 9:26 y 27. ¿Por qué? Porque como ya vimos anteriormente, el tiempo de Dios se interrumpió para Israel, como Israel, justo cuando Jesús lo anunció, antes de ir a la cruz. Ver Mateo 23:37 al 39. No obstante, todavía quedaba una semana de años por cumplirse de las 70 determinadas sobre Israel. Ver Daniel 9:20 al 27. De esta semana de años usaba 7 años, en su segunda mitad, 3 años y medio, o 1260 días, en Israel de Dios, la mujer será protegido soberanamente en el desierto. Tiene que huir al desierto para esconderse en un lugar preparado por Dios mismo. El tiempo de su huida y protección es de 1260 días, 3 años y medio, justo el tiempo que durará la gran tribulación con el anticristo sobre la tierra. Dice Stedman, se nos dice que la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Dios había preparado para ser alimentada, allí durante 1260 días, hecho que se sitúa al comienzo de la gran tribulación. ¿Toda la nación de Israel en pleno huirá al desierto? No, solo el remanente salvo, posiblemente tan solo una tercera parte de toda la nación de Israel. Ver Zacarías 13:8 y 9. No todos los que se dicen judíos lo son verdaderamente. Así que entendemos que el Israel de Dios, la hija de Sión, representado por esa mujer vestida del sol, será guardado y protegido por Dios mismo en un lugar singular. Será tiempo de angustia para Jacob, pero al final será librado. Jeremías 37 al 10. En ese instante se cumplirá lo predicho por Jesús en Mateo 24:15 al 21. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, justo cuando la bestia anticristo se quite la máscara de bondad, y aparezca tal y como es, sentándose en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:3 y 4, Jesús conmina a su pueblo a escapar de ahí, sin volver la vista atrás, anunciando el tiempo de la gran tribulación. ¿Dónde en el desierto? El remanente de Israel tendrá que huir al desierto para ser guardado allí por 1260 días en un lugar previamente preparado por Dios. Parece que Isaías da una pista al respecto. Leemos así en Isaías 16:1 al 5. Envías cordero al Señor de la tierra, desdésela del desierto al monte de la hija de Sión, y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente, en el tabernáculo de David, quien juzgue, y busque el juicio, y apresure la justicia. Sela es la antigua Petra, ciudad antigua enclavada en un lugar inaccesible en el desierto, en la actual Jordania. Sabemos que el anticristo no podrá entrar en esas tierras de Moab. Leemos en Daniel 11:41: entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. En aquellos momentos, los judíos temerosos de Dios, huirán para salvar sus vidas. Mateo 24:16 y siguientes. En el tiempo preciso, ese santo remanente sabrá dónde deberá ir. Se prevén muchas manifestaciones del poder de Dios para aquel tiempo. Versículos 7 al 12, Miguel contra el dragón. Versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Podremos imaginar que esa batalla, que dice ser grande, no será cualquier cosa, sino una verdadera guerra al máximo nivel angélico. El campo de batalla no será la tierra,
sino el cielo. Ese cielo nunca podrá ser el cielo donde está Dios, sino el primer y el segundo cielo, es decir, la atmósfera de la Tierra y el sistema solar. Del tercer cielo, que es el de Dios, Satanás y sus demonios, ya hace mucho que fueron expulsados. Esta batalla ya fue predicha por el arcángel Gabriel, el cual instruyó a Daniel al respecto. Leemos así en Daniel 12:1. En aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Justamente, la palabra nos enseña aquí de esa batalla acerca de la cual nos habla Juan. El contexto es el de librar al pueblo de Dios, que, como vemos, es Israel, representado por la mujer revestida del sol, según la señal que vio Juan. Démonos cuenta de que se nos dice que será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es decir, que lo que va a ocurrir, en la magnitud y proporción, nunca ha ocurrido desde que el hombre está sobre la tierra. Ese tiempo, la Biblia lo llama la angustia de Jacob. Y el propio Jesús habló de ello, Mateo 24:20-22. Miguel significa quien hay como Dios. Es un nombre que expresa alabanza y exaltación a Dios. Ese es el nombre que lleva uno de los supremos arcángeles de Dios. Uno de los principales príncipes, Daniel 10:13, es el protector de Israel. Es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, Israel. Daniel 12:1, le dijo a Gabriel, a Daniel, según la tradición hebraica, es el comandante supremo de todas las huestes guerreras de Dios, estando él directamente bajo el mando de Jesucristo. El dragón, evidentemente, se trata del mismo gran dragón escarlata mencionado más arriba, el propio Satanás, cabeza de toda la oposición a la voluntad de Dios. La ofensiva parte de Miguel. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. La ofensiva parte de Miguel, y esto lo podemos también ver en Daniel 12:1. En aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Hace ya mucho tiempo que el ángel príncipe Miguel está esperando la orden directa de Dios para arremeter contra el diablo y sus demonios. La ofensiva parte de Miguel, porque parte primeramente de Dios. Miguel no moverá un dedo sin que Dios se lo diga. Ante la ofensiva de Miguel y sus huestes de ángeles guerreros, los mismos que nos protegen, que no vemos, pero que están ahí. El diablo, representado por la figura del dragón, contraataca con sus ángeles caídos, los que un día estuvieron compartiendo con los ángeles que permanecieron fieles a Dios, las glorias y excelencias del cielo hasta que fueron expulsados al hallárseles infieles. Luchaban. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Este pasaje nos da a entender que la lucha es reñida. No podemos ni imaginar cómo será, y es esa lucha. Sabemos acerca de la lucha entre hombres, los cuales mueren cuando son heridos de muerte. Los ángeles, tanto buenos como malos, son espíritu, no pueden morir. No obstante, sabemos por experiencia en el ministerio de liberación, que los demonios, ángeles caídos, experimentan tormento y sufrimiento, sin llegar a morir. Algo parecido ocurre con los espíritus y almas de los hombres que mueren sin Cristo y van al infierno. Allí son conscientes de todas las cosas. Sufren los tormentos preparados para ellos, pero ni mueren, ni pueden morir. Por ello es sintomático cuando hay personas que se quitan la vida, pensando que así dejarán de sufrir. Una vez mueren, no solo no dejan de sufrir, sino que sufren infinitamente más, y no pueden morir, o desaparecer, como quisieran. Y eso, por toda la eternidad. Si hay alguien leyendo este pasaje, y por algún motivo le ha pasado por la mente la idea del suicidio, le digo en el nombre del Señor, quíteselo de la cabeza. La muerte del cuerpo no afecta al alma y al espíritu, que es la esencia del ser humano. Una vez morimos, somos aún más conscientes de todas las cosas y ya no se puede volver atrás. Versículo 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos, en el cielo. La palabra cielo en griego es uranos, y tiene el mismo sentido que en español cielo. Es decir, que tanto podemos pensar en el cielo atmosférico como en el cosmos del espacio exterior donde están los planetas y las galaxias, o en el cielo de Dios. En este caso, y por deducción lógica, ya que Satanás y sus demonios no habitan en el cielo de Dios, son entonces echados del cosmos, sistema solar, y de la atmósfera de la Tierra, donde luego la Escritura nos dirá, los demonios están donde Dios tiene su interés, excepto en el cielo. ¿Dónde está el interés de Dios? Evidentemente en la Tierra, porque en ella habitan los hombres. En el resto de las galaxias y demás sistemas solares, los cuales son también creación de Dios, los demonios no habitan como en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque ellos están donde están los hombres, con el objetivo de destruir lo que Dios más ama y por lo cual envió su Hijo, la humanidad.
Versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. En ese momento se cumplirá del todo lo profetizado en Isaías 14:12. Como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana. Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Satanás fue echado ya hace muchos siglos del cielo de Dios. En ese momento, será echado fuera del cielo físico. El destino momentáneo de Satanás y sus demonios es en ese momento la tierra. Ahora bien, meditemos en esto. Si ahora existe el mal a causa de los demonios que pululan por doquier, que viven en las vidas de los hombres, y que hacen estragos, ¿qué ocurrirá cuando todos estén sobre este planeta? Además, habrán sido soltados los que están encerrados en el abismo. Ver Apocalipsis 9, 2 y 3. Cuando absolutamente todos los demonios estén ordenadamente sueltos por este planeta, el caos a todos los niveles será la norma. Es evidente que la Iglesia de Jesucristo como tal no estará en ese tiempo sobre la tierra, por dos razones, a saber. 1. Mientras esté la Iglesia sobre la tierra, la suelta de demonios no se puede producir. La Iglesia, por el poder del Espíritu Santo, impide que esto pase. Segunda de Tesalonicenses 2, 6 al 7, 2. La Iglesia de Jesucristo no estará sobre la tierra. Justamente porque eso va a pasar, todos los demonios estarán en la tierra. Si fuera de otro modo, se produciría una imposible contradicción con la palabra de Dios, expresada por el propio Jesucristo cuando dijo, las puertas del Hades, la fuerza del mal, no prevalecerán contra la Iglesia. Mateo 16, 18c. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esta expulsión del maligno de lugares concretos a la tierra no solo tiene una importancia de orden logístico, sino que la tiene de orden espiritual. En ese momento, la oposición real del maligno contra la voluntad de Dios se acaba. Nótese que decimos la voluntad de Dios, y no contra Dios, ya que Dios no tiene oponentes que le hagan sombra. Isaías 44:18. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y Proverbios 21:30. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo, contra Jehová. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese acusador es el mismo diablo, el cual tiene como ocupación el acusar ante Dios a los hijos de Dios. Tenemos un ejemplo claro en la historia de Job. Del Job 1, 6 al 12. Curiosamente, ese acceso que el diablo tenía a la presencia de Dios a modo de audiencia, que se le concedía, y que todavía se le concede, dejará de ser cuando Miguel con sus huestes intervengan. Esto no significa que el diablo y sus demonios estén en el cielo, no hay ni un solo demonio en el cielo. Significa solamente que tiene acceso a la presencia de Dios para acusarnos de día y de noche. Gracias sean dadas a Dios, que un día eso terminará para siempre. El que los acusaba. Versículo 10. Oí una gran voz en el cielo, que decía, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es muy interesante este pasaje. Prestemos atención. Es evidente por el contexto, que esa voz que oía Juan, era la voz de algún emisario de parte de la Iglesia ascendida y glorificada, el cual se identifica con los acusados por el diablo, a los cuales llama hermanos. Nunca un ángel será un hermano, ya que es otra creación. Necesariamente deberá tratarse de un ser humano salvo y ya glorificado en ese tiempo. Llama hermanos a los que recibieron a Cristo en la tierra después del rapto y que son día y noche acusados por el diablo, el cual no se atreve a acusar a los que ya están en el cielo, porque sería una estupidez. El que sea la voz de un hermano en el cielo, hablando de los otros hermanos en la tierra, es una prueba más de que la Iglesia, efectivamente será arrebatada, es decir, sacada de este planeta, antes de que se produzcan esos eventos, gran tribulación incluida. Todo esto lo deducimos también por el contexto del siguiente versículo, 11, que nos habla de lo que esos nuevos creyentes que surgirán después del rapto de la Iglesia, deberán pasar. Versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La voz que procedía del cielo, se sigue refiriendo a aquellos consiervos que no están en el cielo todavía, sino que son los que se van convirtiendo en la gran tribulación, siendo perseguidos, martirizados y muertos. Han vencido al diablo porque son más que vencedores, y todo a través de la sangre del Cordero, ya que la sangre de Cristo es el derecho legal nuestro para vencer y declarar victoria frente a nuestro oponente, Satanás.
la palabra de su testimonio. Los judíos y los gentiles que se convierten en ese tiempo, dan testimonio de su fe en Cristo Jesús. Esa es la fe que vence al mundo y al diablo, que es el príncipe de este mundo, primera de Juan 5, 4 y 5, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tal será el punto de su obra testimonial, que olvidarán que sus vidas en cuanto a lo natural correrán peligro. No les importará esto último porque en ese momento habrán encontrado la verdad, habrán encontrado a Jesús. Hoy en día, si bien es cierto que en varias partes del mundo los creyentes verdaderos tienen sus vidas pendientes del hilo, no es así con todos en todas partes del globo. No obstante, los creyentes del tiempo de la gran tribulación, sí deberán, no solo estar dispuestos a morir, sino que una inmensa mayoría de ellos de hecho morirán. Así pues, solo se puede cumplir a cabalidad ese versículo entre los creyentes de la gran tribulación. Esto nos lleva, de nuevo a la conclusión, de que son ellos los que no serán acusados por el diablo, tal y como dirá a gran voz, uno de los previamente arrebatados al cielo, versículo 10. Versículo 12, por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. La gran voz sigue hablando con gran ánimo, los cielos han de alegrarse por, al menos dos motivos. 1. Los cielos han sido limpiados de demonios, así que todo ser celestial de Dios tiene libre acceso a cualquier lugar de esa índole. 2. Los cielos y los que moran en ellos, y ahora, concretamente, el cielo de Dios ha de alegrarse, porque está recibiendo gran cantidad y calidad de santos, los que menosprecian sus vidas hasta la muerte. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. No obstante, hay una contrapartida a esa alegría. Hay una, llamémosla malaventuranza, como la llama la cueva, la de los moradores de la tierra y el mar. Estos son los que tienen su mirada en las cosas de este mundo, a modo de la mujer de Lot. Génesis 19:26. Son todas las personas que rechazan al santo. Estos no pueden alegrarse por al menos también dos motivos. 1. No tienen la vida. Han rechazado la vida. Primera de Juan 5:12. 2. El diablo, el que es homicida desde el principio. Juan 8:44. Echado de los cielos. Está junto con todos sus demonios en plena quiere ser decente y esta vez la va a descargar del todo contra los hombres sin Dios. Ese ay es no solo una exclamación al ver el horror que se avecina, sino una advertencia a todos los hombres. El diablo tiene un acicate, sabe que ya le queda muy poco tiempo de ser el príncipe de este mundo. En este punto, ya ha entendido que la proclamación de que el reino de este mundo ha venido a ser del Señor y de su Cristo, Apocalipsis 11:15, es una realidad que no puede ni negar ni ocultar. Versículos 13 al 17, el afán destructor del diablo. Versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, una vez en tierra, despojado de todo poder desde las alturas. El diablo solo busca el destruir, y ya con toda la saña y el descaro. Primeramente, enfoca su odio en la mujer, es decir, en Israel. Justamente el odio que Satanás tiene contra Israel, es por el hecho de que de ese pueblo, nació el Mesías. Satanás odia a Jesús. Versículo 14, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Milagrosamente, los judíos convertidos a Cristo, y otros en proceso de convertirse, pondrán sus vidas a salvo en un lugar determinado preparado por Dios. La Biblia hace mención de las alas, del Éxodo 19:4, Deuteronomio 32:11, Salmo 103:5, Isaías 40:31. Las alas, pues, significan protección de parte de Dios. Por otra parte, sería que Juan estaba viendo a los judíos montándose en aviones que les llevaban a algún lugar seguro. No sabemos, pero una cosa, si sabemos, sea como fuere, el Israel de Dios será soberanamente protegido en ese tiempo y lugar, para que volase de delante de la serpiente. Literalmente, del griego, se traduce para que volase lejos del rostro de la serpiente. Se entiende así mejor, en el sentido de que los judíos rápidamente irán volando, escaparán y se apartarán de la misma presencia de la serpiente. El pueblo de Dios entonces, el judío, vuela, y lo hace por delante de la serpiente. Ahora Satanás no se manifiesta como dragón, sino como serpiente. La serpiente es sutil y sinuosa. Podremos entender esto como que el diablo, como serpiente a través de sus hombres, y encabezados por su bestia anticristo y el falso profeta, en un principio en ese tiempo, intentará destruir a Israel de forma más o menos oculta y sutil valiéndose de la política y la diplomacia en un principio. Esto dará al pueblo de Dios ventaja para ir a esconderse al desierto, a su lugar. Existe un lugar,
en el desierto del mundo, es decir, en un lugar a salvo del mundo y de su príncipe. Ese lugar es un lugar expresamente preparado por Dios. Dice el Señor en Isaías 26:20 al 21. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada en ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Esta escritura es para el tiempo del fin, a tenor de la última frase. Estos aposentos son sin duda el lugar que Dios ha preparado para ellos en aquellos días que están por venir, para entender mejor acerca de los planes del Señor para Israel de nuevo en su tierra, y su gloria después del Armagedón. Ver con detenimiento el capítulo 27 de Isaías. La mujer donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Esto es 3 años y medio. Evidentemente, se corresponde con el tiempo de reinado de la bestia anticristo como tal sobre la tierra. Los judíos ¿serán sustentados? La pregunta es obvia, ¿por quién? Serán tiempos excepcionales, es evidente que el Señor soberanamente se ocupará de ellos, pero también dará cabida a la intervención humana, esta vez de gentes que se volcarán en ayudar a los judíos. Escribe así la cueva: la opinión más probable es que gentiles convertidos a Cristo y amantes del pueblo judío serán el instrumento de Dios para sustentar clandestinamente, con riesgo de sus vidas, a los judíos refugiados. Dios muy a menudo busca el operar juntamente con los hombres, de ahí el sentido de la oración y el ruego, así como la intercesión de la Iglesia. Soy de la convicción de que esos gentiles que ayudarán a los judíos son parte de las ovejas que el Mesías pondrá a su diestra en su venida, y juzgue a las naciones, etnos, de Mateo 25:31 al 46, versículos 15 y 16, y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. En este punto, el diablo, representado por la serpiente, estalla en violencia, ya que no ve prosperada su voluntad a través de la política, a fin de destruir al pueblo de Dios, el judío. Recordemos que todo este capítulo está presidido por una extensa simbología. Por no ser, ahora menos, la Escritura nos habla de que la serpiente, el diablo, arroja contra la mujer, Israel, agua como un río. Leemos en Jeremías 46:7: ¿quién es este que sube como un río y cuyas aguas se mueven como los ríos? Aquí compara Jeremías al enemigo de Israel con un río. Pero más clara es la siguiente escritura que, además, nos habla justamente acerca de lo que estamos viendo. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol, su gloria. Porque vendrá el enemigo como el río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob. Dice Jehová, Isaías 59:19 y 20. Ese río será el ejército de la bestia anticristo, enviado por Satanás contra el Israel de Dios. Ya la Escritura nos adelanta lo que ocurrirá: el Espíritu de Dios se levantará contra él. Curiosamente, también la Escritura nos aclara que seguidamente vendrá, es decir, volverá Cristo a Sión, es decir, a Israel, claramente declarando la venida en gloria del Mesías. Versículo 16: pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca, y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Muchos comentaristas, y yo entre ellos, creemos que aquí sí será del todo manifiesta la soberanía de Dios en un acto suyo. Creo que literalmente la tierra se abrirá, y tragará ese ejército espectacular lanzado contra los judíos escondidos en sus aposentos en el desierto. Como dice Barchuk, citado por la cueva: en aquel tiempo ese río de Faraón lo tragó el mar, y ahora el río del anticristo lo tragará la tierra. Exactamente cómo sucederá, no es posible decirlo ahora. Es probable que la tierra simplemente se abra, y trague a los perseguidores, igual que sucedió con Core, Datán y Abiram, números 16:27, 31 al 34. Versículo 17: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia